damos paso a la sección, a la sesión, perdón, sesión de tertuliación. Ojo, buena sesión. La sesión de tertuliación es el momento de nuestro programa en el que repasamos o resumimos, no sé cómo decirlo, los momentos más relevantes del fin de semana, ya sea de la clasificación o carrera o cosas importantes que hayan pasado, pues, por ejemplo, los libres. Y nada, vamos a empezar haciendo el resumen. Y yo creo que vamos a pasar directamente a la clasificación. Porque, bueno, los libres no... tampoco fueron de demasiada utilidad de cara a la clasificación, ya que la clasificación, como sabemos, fue una clasificación súper loca, con una lluvia impresionante. Y nada. Yo creía que no se corría, ¿eh? Yo pensaba que no iba a haber clasificación. Claro, de hecho, los Free Practice 2, los libres 2, fueron diferentes porque se creía que no se podría disputar la clasificación el sábado. Entonces la gente empezó a sacar ahí compuesto blando para hacer vueltas rápidas, que no es lo habitual en libres 2, que se hace tan larga. En ese sentido sí que fue un poco diferente. También se hostió Ricciardo. Sí, bueno, al final, golpe. Al final tuvimos clasificación. ¿Y qué clasificación? Muy divertida, la verdad. La clasificación yo creo que fue impresionante. Es lo que le faltaría a la clasificación de la semana pasada. Le pones esta y habríamos tenido el fin de semana perfecto la semana pasada. Pero bueno, nada de que quejarse. La clasificación fue un espectáculo. Bueno, yo creo que podemos asumir que en una clasificación en estas condiciones pierde valor el coche y gana valor las manos. Y yo creo que se vio reflejado en el resultado final, yo creo. No, vamos a ver, tampoco quiere decir que el coche no influya, el coche influye y el coche que es bueno en mojado y en seco. Pero también le da más porcentaje de valor a las manos, yo creo. Y es algo que se vio. Se vio, pero por ejemplo, vimos resultados que a mí por lo menos me sorprendieron mucho, teniendo en cuenta precisamente las manos del piloto. El primero de todos, el de Pérez. Sí. Yo sinceramente me esperaba una clasificación buenísima de Pérez, de esto que clasificara entre los 5 primeros, porque es un pilotazo, el Racing Point va genial, y sí que es cierto que en lluvia se nota menos el coche, pero precisamente sabiendo esto, pues Pérez podría perfectamente haber atacado a los Red Bull, haberse colado en el top 3 como luego hizo Sainz, y sin embargo es que no pasó de la Q1. Yo me quedé sorprendidísimo. Quizá al no haber previsión de lluvia para el domingo, como tienen el parque cerrado y no pueden cambiar nada del coche, al final tienes que tomar una decisión y en la clasificación decidir si quieres hacer un coche para agua o para seco. Y ellos iban muy bien en seco. En los libres 2, que se rumoreaba que podrían ser la parrilla de salida del domingo, creo que estaban segundo y tercero, puede ser, o tercero y cuarto, creo. Entonces, yo creo que apostaron por el seco y por ir bien en carrera, que luego fueron bien. Sí. No, desde luego, o sea, la jugada al final les acabó saliendo bien, pero yo creo que también se juntó un poco que a lo mejor que realmente no lo sé, pero me da la sensación de que a lo mejor el Force India no iba demasiado bien mojado. ¿Qué coche? ¿Qué equipo? El Force India. el Pink. Es que acabo de leer el comentario de Gonzalo y pone, claro, hecho una referencia a cuando Pérez estaba en Force India, que solía ir detrás de Hülkenberg cuando había agua. Y se me ha quedado... Pero, no sé, o sea, yo recuerdo Pérez, Malasia 2012, o sea, insuperable, sinceramente. No creo que Pérez sea un piloto que no sepa ir bien en agua. A mí me sorprendió, y no solamente creo que sea cosa de la configuración del coche, que habrá tenido que ver seguro, porque luego en el domingo fueron espectacular los Racing Point, pero es que también quedó muy por detrás de Stroll. Que Stroll en agua no va mal, sí que es cierto. Recuerdo Italia 2017, que creo que salió segundo, ¿no? En una clasificación en agua. Creo que sí, con el Williams. Pero, de todas maneras, o sea, ha podido... Ya sabes que cuando hay clasificación con lluvia, puedes tener la vuelta del siglo o te pueden salir 2 vueltas rana y
y la cagas. Es muy fácil Claro. cometer un error y un Hay que error hay en que lluvia cuesta relativizar. más. Hay que relativizarlo porque sí que es verdad que saca a relucir las manos, pero también un pequeño error te puede llevar abajo. Las condiciones de pista son muy cambiantes, entonces tienes que estar en el momento justo. Así que hay que relativizarlo un poco, pero sí que es verdad pues, que un Stroll pues, estuvo por encima de su compañero, hay que reconocérselo. Tuvimos un Russell que pasó a Q2, clasificó 12º y luego salió un 10º, o sea, muy bien Para lo que es Russell el coche. en clasificación. En carrera tuvo algún error, pero en clasificación, estupendo. Y, como no, hay que destacar el papel de Carlos Sainz, que clasificó tercero, mejor clasificación de su carrera deportiva en Fórmula 1, que parece que no, pero ya lleva bastantes años y ya tocaba. Sí, lo hizo genial. A mí me sorprendió mucho porque sí que es verdad que en Q1 y Q2, si no me equivoco, y en la propia Q3, Norris había estado bastante por delante, bueno, bastante, tampoco bastante, pero sí un par de puestos por delante de Sainz. Y a la hora de la verdad, en la última vuelta de Q3, que es la que cuenta, evidentemente, bueno, no siempre realmente, pero en este caso sí, mejorando la pista poco a poco con la lluvia, pues Sainz consiguió colarse entre los 3 primeros, que a mí me sorprendió muchísimo. Y no sé, creo que lo hizo súper bien. Una vuelta de escándalo, su onboard. Y nada, nos hizo por un momento pensar que luego el domingo podía repetirse un podio de McLaren. Pero yo qué sé, también tengo que decir que clavé esos 3 puestos de parrilla de salida, los clavé con la porra que yo dije el anterior fin de semana. No, el anterior martes, perdón. Sí, Y pero nada, luego. Te lo voy a explicar. Sí, porque dime, creo que ha pasado el fin de semana y todavía no has entendido. Es que tú mismo lo dices, ¿no? Teníamos esperanzas de que el domingo pudiera. Yo no tenía ninguna. Porque sé dónde está McLaren. Y tú deberías ir dándote cuenta de que están donde están mejor, pero no están para hacer podio regularmente. Y lo de Norris en el Gran Premio de Austria fue circunstancial. Entonces, las porras, las que hacemos, son para el domingo, la carrera. Entonces yo, para ayudarte, como a mí me fue muy bien mi porra, no quiero hacer spoilers, al final del programa veréis la clasificación general, pero a mí me fue muy bien porque pensé en la carrera. Entonces, no sirve de nada que acertaras los 3 primeros de la clasificación. Nada. De nada. Pensaste en una carrera sosa. Pensaste que iba a ocurrir una carrera sosa, que lo fue, la verdad, pero a poco que 2 personas o una falle de arriba, el siguiente de la zona media, que realmente debería haber sido Racing Point, y bueno, ya hablaremos luego de la carrera, pero no lo fueron, pues se cuelan en el podio, como pasó con Norris. Entonces, no están para podios de por sí, pero es que en las carreras no solamente ver quién va más rápido, sino las cosas que pasan, si te aprovechas de ellas o no. Y yo creo que en esas circunstancias no es tan loco un podio de McLaren ahora mismo. Pero bueno, eso es otro tema. Luego, cuando hablemos de la carrera ya. No es tan loco si lo comparas con cuando estaban con Honda. Pero no, hombre, o con sigue siendo más improbable que probable. Yo creo. Pero aún así, sí, o sea, puede que en alguna carrera ocurra, pero nos tenemos que acostumbrar a que porque sea la primera carrera y haya habido podio, puede haber podio en más carreras. A lo mejor no hacen podio en toda la temporada, que ojalá me equivoque, pero por poder puede ser que sea así, pero vamos. Al final es eso, los puntos, igual que los puntos en las carreras, se dan en las carreras, en plan en el domingo, en nuestras porras también. Y además, el Gran Premio de Austria, ya lo comenté en el programa pasado, fue la primera carrera de la temporada. Y es igual que muchas veces vemos un Gran Premio de Australia con muchos abandonos, muchos problemas mecánicos, es lo que vimos el otro día. Y conociendo a Mercedes, nos comenta aquí Don Master 13, que qué pena que Mercedes haya arreglado sus problemas tan pronto, pero es que es la historia de siempre. Mercedes tiene un pequeño problema y saben gestionarlo en carrera para que muchas pocas veces acaben abandonando y luego para la siguiente carrera ya no existe el problema. Entonces tenemos esa mala suerte de que el equipo campeón es muy bueno.
Sí, el problema es ese, que además la fiabilidad en estos coches ha mejorado tantísimo que ahora las posibilidades de que ocurra algo en los coches de arriba es bastante menor que en la de otros, que en otros años o en otras épocas. Entonces, pues sí, en ese sentido es más complicado que alguien de la zona media se cuele en el podio, pero bueno, sabemos que en cuanto alguien falle, va a pasar como en la anterior carrera, que alguien de la zona media o dos personas como en el anterior Gran Premio, que fueron Leclerc y Norris, porque ahora mismo Ferrari está en la zona media, se coronaron en el podio los dos. O pero más bueno, allá. Veremos. O más allá. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver si eso ya sería un poco... Bueno, dejamos atrás la clasificación. Vamos a meternos de lleno en lo que ocurrió en la carrera. Aquí tenemos la foto finish de la clasificación con el McLaren ahí tercero. Ya son 2 fines de semana seguidos con un McLaren por ahí. Sí, pero que bueno, fue un poco raro esto, ¿eh? Porque normalmente en clasificación sí, no ponen... No suelen. Esto es del final de carrera. Entonces me sorprendió, pero bueno, fue bonito ver a Carlos ahí, la verdad. Y nada, pues empezamos con el resumen de la carrera. Que la primera curva bien, la segunda no. La primera curva, bueno, tampoco voy a analizar curva por curva, pero bueno, como son las primeras, la primera curva todo bien y en la segunda curva a Leclerc se le cruzan los cables. Yo qué sé, no sé. Yo lo tildo de un acto inmaduro, que supongo que corregirá con el tiempo. Pero se le va la olla, arrasa a su compañero de equipo y los dos Ferrari prácticamente en la primera vuelta se van los dos. Yo es que creo que en Ferrari hay un problema, aparte de la organización pésima que tendrá el equipo probablemente, es que tienen a un piloto que está bastante hundido o por lo menos o muy cabreado y a otro que ahora mismo, después del Gran Premio de Austria, estaba muy crecido. Y ese contraste, pues al final, pues puede llegar a provocar problemas. Y en este caso fue Leclerc quien cometió el error. Quizá, pues eso, un optimismo sobrenatural, digamos, de intentar remontar como hizo la anterior vez y llegar a puestos altos. Y no sé, también es cierto que en una circunstancia normal, Leclerc no habría botado y dado con el alerón trasero de Vettel, porque fue una salchicha asesina, ¿no?, que había en el interior de esa curva. Normalmente pasan estas cosas, ¿no?, que un piloto parece que se cuela y lo intenta remediar yéndose mucho al vértice para no dar a nadie y normalmente no pasa nada o se salta la primera curva. Pero claro, aquí en Austria, que no hay escapatoria en esa zona por lo menos y están las salchichas asesinas, pues ocurrió lo que ocurrió. Pero sí, o sea, totalmente error de Leclerc y son cosas que, bueno, que irá aprendiendo a controlar un poco sus ánimos y bueno, otro desastre para Ferrari. Y yo creo que comprendió la magnitud del error que había cometido, viendo, o sea, él dijo que el equipo había hecho mucho esfuerzo para traer piezas que iban a llegar a Hungría a este segundo Gran Premio y yo creo que comprendió muy rápido la gravedad de su error, pero no por ello hace el error menos grave. O sea, es un error, sí, aparte de que es un palo para el equipo, es un error suyo y de nadie más y la cagó y ya está. Y no por eso se tiene que decir, ay, mira, pero se ha disculpado, no sé qué. No, o sea, si el año pasado le cayeron los palos a Vettel porque cometía errores, porque cometió un error en la misma curva, este año le tienen que caer a Leclerc, porque a mí este error de Leclerc me parece 20 veces peor que el de Vettel, que todos los que pudo cometer Vettel la semana pasada juntos. Bueno, y es el tercer año, claro, de Leclerc en Fórmula 1, entonces es un punto en el que estos movimientos de PlayStation pues quizá no están fuera de lugar y fuera del nivel en el que está, porque está en Ferrari, aunque sinceramente creo que les hizo un favor al equipo, sí, porque creo que habría sido una carrera muy dura para Ferrari, con un muy mal resultado y habrían quedado bastante en evidencia. Ya la clasificación fue terrible. El Leclerc estuvo peor que Vettel esta vez, aunque fuera por milésimas también.
Ya le daremos su puntuación merecida en el carnet de puntos, así que no quiero alargarme mucho, pero Ferrari tampoco está dando lo que tiene que dar a sus pilotos y lo habrían pasado muy mal si hubiesen pasado de la curva 3. Y es inevitable a largo plazo la cara, o sea, tapar la cara que va a tener Ferrari a lo largo de la temporada. Si no ha sido en esta carrera, será en la siguiente, y si no es en la siguiente, al final se les acabará viendo el plumero, y es que no, o sea, lo que no se puede ocultar algo que es muy evidente. Pero bueno, dejando tema al lado Ferrari, que al final fue, yo creo que de lo más polémico que ocurrió en la carrera, si no lo que más. Bueno, tenemos aquí cómo se montó el Leclerc a la parte de atrás de Vettel. Bueno, el coche de Leclerc se retiró creo que un par de vueltas más tarde, más o menos por ahí. Bueno, tenía el fondo plano destruido completamente. Bueno, ahí de hecho esta es la foto. Bueno, era inconducible, o sea, eso puede llegar incluso a ser peligroso, pero bueno. Izquierda es el fondo plano de Leclerc y derecha es el alerón. Eso es. El alerón, eso es, no se puede arreglar directamente. Y bueno, llegamos yo creo que el segundo acontecimiento más importante de la carrera. Sí. Bueno, tras el error de Leclerc en la vuelta 1 hubo un safety car hasta creo que la vuelta 4 o 5. Luego la verdad, que es un poco innecesario porque solo había piezas en pista. Se podría haber sacado el virtual, que tampoco, no sé, creo que pecaron un poco de dramatismo. No pasó nada, había piezas en pista, los dos coches pudieron llegar al garaje. Ya, bueno, pero también beneficia el espectáculo. Ya sabes que... En vuelta 1 da igual. Pierdes más tiempo, perdimos 3 vueltas que seguramente no eran necesarias, o 2, pero bueno. Bueno, fuera del safety car, bueno, Sainz seguía tercero, se le adelantó rápido los coches que tenía detrás, que era Albon y Bottas. Sí. Bueno, se quedó en su quinto, iba más o menos bien. Se formó ahí un poco una cola de coches detrás suya porque los Racing Point iban más rápido. Pero bueno, su lucha estaba con Ricciardo. Y en el momento en el que iban a salvaguardarse haciendo la parada, hubo un fallo un error, no sé cómo llamarlo, en el pit stop de McLaren. Perdió un montón de tiempo y Sainz se quedó completamente fuera de la lucha. Sí, yo no creo que fuera mucho más lento que los que venían detrás. Sí que estaba formando un poco de tren, pero creo recordar que se salió. Tenía Ocon primero detrás, que terminó abandonando, y se separó más de un segundo de Ocon. Entonces, por lo menos con los Renault, iba por delante. Y sí que es verdad que Albon al principio le sacó bastante distancia, pero al final, antes de la parada, creo que estaba a 2 segundos. Sí. De Albon, sí, me refiero un Red Bull. Entonces, los Racing Point no estaban detrás suya porque los Racing Point salieron muy atrás, estaban con su remontada. Pero, o sea, en mi opinión, no creo que Sainz hubiera quedado ahí de ser una carrera normal en la que los Racing Point estuvieran cerca. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Sí que creo que si hubiese ocurrido un undercut a Albon, creo que Albon le habría podido pasar después. Sí. Pero eran factores... Claro, es que cambia mucho todo, ¿eh? Porque tuvo el error en la parada y seguramente hubo varios pilotos que anticiparon su parada viendo que en ese momento le podían pasar, y que seguramente luego no. Entonces cambia mucho todo, pero yo creo que el ritmo que tuvo Norris al final de la carrera lo estaba teniendo Carlos al principio. Y creo que era muy bueno. Sí. No, sí, o sea, al final nunca vamos a poder saber lo que pasó, porque no pasó, básicamente. Hubo ese error en el pit stop y nada, no... Una pena. La carrera de Sainz se quedó ahí, estancada, y cobraron protagonismo pues justo los pilotos que venían detrás. Eran... Sí, lo único... A mí
me llamó la atención que, bueno, sí, por unos problemas que Sainz reportó por la radio, ¿no? De la batería. De la batería y de un plano, yo no me acuerdo muy bien. Pero a mí me llamó mucho la atención que no fue capaz de recuperarse en ningún momento. Que sí, pues a raíz de otros problemas, ¿no? Pero no sé. Luego sí que, a pesar de esos problemas de batería, fue capaz de hacer la vuelta rápida, también digo. No Claro, sé. es que sí que antes he visto el vídeo que cuelga la Fórmula 1 de las onboards y sí que comenta algo de la batería, pero yo creo que era algo puntual y algo que Sí. sacaron, bueno, Lobato y compañía. Como siempre hay que justificar todo lo que Carlos haga mal. Intentaron justificarlo que si la batería, que si los neumáticos. Lo que sí que le pasó seguramente es que al salir detrás sí que desgastó más los neumáticos Sí. de lo que lo tendría que haber gastado. Pero aparte de eso, pues no tuvo buen ritmo. Igual que el Norris no lo tenía en la primera parte de la carrera. A veces puede ocurrir eso según el neumático que te toque, y a veces simplemente pues quizá perdió motivación después del error, quizá no condujo bien. Ya está, no hay que darle más vueltas. Simplemente tuvo un mal segundo stint. Y él mismo no puso excusas, que es algo que me gusta mucho de Carlos, que no pone excusas. Se las ponen los de Movistar. Pero Carlos no pone y dijo, perdemos y ganamos todos juntos. Claro. Y esa tiene que ser la actitud. Sí. Sí, nos dice Gonzalo que si vemos los ritmos del Gran Premio, que la verdad es que los tiene bastante bien apuntados y de hecho nos mandó unos gráficos de los ritmos que había tenido cada equipo en los entrenamientos libres, que se los agradecemos muchísimo, esos gráficos, porque la verdad es que te dan pie a entender bastantes cosas de los ritmos de cada coche, aunque sí que es cierto que aquello eran los libres, pero bueno. Y eso nos dice que Sainz tuvo un ritmo ligeramente peor que Norris y que eso explica un poco que Sainz luego no fuera capaz de recuperarse. Que más que problema de batería seguramente pues simplemente sería que eso, que luego perdiera motivación o lo que sea. Porque luego mucho problema no tendría cuando hizo la vuelta rápida, pero bueno. Vale, los gráficos eran de la carrera pasada en Austria. Vale. O sea, había interpretado que eran de los libres. Pues más útil todavía, porque un ritmo en carrera la verdad es que se nota más la diferencia. No siempre lo de los libres es fiel a lo que luego pasa en carrera, pero siendo de la carrera de Austria tiene más valor. Así que muchas gracias. Yo creo que quizá el tema de salir en tráfico después, porque no me acuerdo exactamente, pero supongo que Norris no salió tan en tráfico. Entonces desgastó menos y al final de carrera pudo tirar más. En cambio, Carlos pues fue al revés. Salió en tráfico, se le desgastaron y ya no tuvo para poder acercarse. Sí, probablemente. Eso influyera. Pero bueno, después de lo de Sainz, la carrera se volvió un poco... No hubo nada. Bueno. Se estancó un poco. Bueno, sí hubo movimiento sí. Sobre todo por la zona esta de los Racing Point, ¿no? Bueno, y también por Haas y Alfa Romeo, es cierto. Claro, sí, es verdad. Tuvieron una parte lucha. De otras. Lo que pasa es que no lo enfocaban, pero ya. Hubo ahí una lucha bastante interesante y sí que es verdad que Pérez, que salía 17º, ¿puede ser? Sí. Puede ser, sí. Sí, pues fue remontando, pasó a su compañero de equipo, pasó a Ricciardo y se fue a por Albon. Mientras que Stroll, con el mismo coche, se quedó detrás de Ricciardo mucho rato. No, ya. Horrible. Es que hasta que no vio a Norris detrás, no se decidió a tirarse. Hasta que no vio las orejas al lobo, no dijo, venga, va, igual tengo que adelantar. No sé. Y encima lo hizo mal. Luego, el adelantamiento ese fue un poco extraño. Lo de Stroll es un poco cuestionable. Ya lo veremos reflejado luego en el carnet de puntos. Pero vamos. Entre todo este barullo, Bottas adelanta a Verstappen. El coche de Verstappen se viene abajo. Las ruedas se van... No, o sea, el coche no está para competir con un Mercedes una carrera entera. Puedes disputarle un stint o puedes igualar el ritmo durante un rato, pero unas ruedas duran X
para un coche duran X y para otro Y, y si para uno duran más que para otro, pues ya está. Pues si uno las cuida mejor o hay un montón de factores. El caso es que se le vinieron las ruedas abajo. Luego Verstappen paró porque tenía una parada gratis. Intentó hacer vuelta rápida, no lo consiguió porque ya la había hecho ya Carlos. Y nada, y se quedó las 3 primeras posiciones, ya no se movieron hasta el final de la carrera. Y después de lo de Bottas a Verstappen, efectivamente. Perdona, antes de ir ahí. Yo quería comentar también el hecho de que Bottas pasó también, igual que Stroll, casi toda la carrera detrás de Verstappen. Entonces, también me parece bastante grave. Más que lo pasó en la vuelta 66, no es que me acuerde, es que lo he visto antes, hace una hora quizá. 66 de 71. Y yo no creo que fueran tanto los neumáticos de Verstappen como el pepino que lleva Bottas bajo su culo, que es muy potente. Entonces, ¿os ha gustado el símil? Sí. A mí mucho, ¿eh? No voy a comentar eso, pero es verdad que si comparas el ritmo de Hamilton, que no lo hemos dicho, pero en clasificación le sacó 1,4 segundos sí. a Verstappen, que cometió un error en su última vuelta de clasificación, pero aún así la vuelta de Hamilton fue estratosférica, el ritmo de Hamilton fue estratosférico todo el Gran Premio, y Bottas, yo creo que puso el modo, que lo dijo luego en las entrevistas de, ¿cómo se dice? Damage Limitation, limitar daños, y se conformó con la P2. En ningún momento dijo, voy a lanzarme antes a Verstappen para poder ganar esta carrera y disputarse a Hamilton. No, porque sabe que no tiene el ritmo de Hamilton. Pues a lo mejor, o sea, yo la veo más como a lo mejor sí que es del mérito suyo, ¿no? Por estar toda la carrera detrás, pero si no, a ver, que no, acabar con tus propias posibilidades solo porque no te ves con el nivel ya es un error siendo un piloto de Fórmula 1, pero si no puedes aspirar a más que una segunda posición, da igual que la adelantes en la vuelta 66 que en la última vuelta. Vas a acabar P2. Sí, y tiene un sentido por el tema de calculadora, porque es líder del mundial, este año hay muy pocas carreras, ya lo hemos comentado en los 2 programas anteriores, y es clave sacar puntos. Sí. Hamilton quedó 4º en el Gran Premio de Austria. Entonces tiene esa ventaja. Y también hay que decir, es verdad, como nos comenta Don Master 13, que quien llevaba delantera a Verstappen, y Verstappen se defendió, tuvo lo adelantó Bottas y le devolvió ese adelantamiento y fue espectacular, la verdad, la defensa de Verstappen. Entonces, como también tiene cierta tendencia a chocar, pues quizá Bottas pensó, voy a ir con cuidado. Sí. Pero vamos, que al final adelantó, de ahí se quedó la anécdota de lo que pudo ser y no fue, que era pues que un Mercedes se quedara detrás de un Red Bull, que bueno, complicado, pero es lo que hay. Y después de este acontecimiento vino Pérez fue acercándose muy peligrosamente a Albon, después de haber remontado desde la posición 17 al principio de la carrera, se puso quinto. Se empezó a acercar a un Red Bull, que era el Red Bull de Albon, que es el mismo coche que el que tiene Verstappen, y en un intento por adelantarle rozó con la rueda de Albon su alerón, y bueno, esto ya cercano al final de la carrera, y 3 vueltas del final, creo. Y bueno, pues con todo bueno, o sea, al final el alerón no quedó, o sea, fue dañado, y al final de la carrera veías como que cada vuelta el alerón iba cada vez más por libre. Que a mí lo leí por Twitter, leí un tweet que decía, si a la FIA le importara la seguridad de los pilotos, habrían hecho parar a Pérez. Y yo creo que sí, bueno, deberían haberlo hecho. Me parece un escándalo, la verdad. Sí. A mí me sorprendió mucho.
O sea, es que no es que fuera la última vuelta, que en una última vuelta no vas a sacar la bandera negra con un círculo naranja, que es la que la que te obliga a entrar en boxes porque tienes algo descolgado. Pero quedaban 3 o 4 vueltas. Entonces, me parece muy peligroso, porque sabemos lo peligroso que es tener un alerón debajo del morro. Y sí que es verdad que Pérez tenía mucha ventaja sobre Ricciardo, que era el siguiente, que había estado haciendo tapón a su compañero Stroll. Pero eso tampoco justifica nada, porque entre medio hay coches doblados. Luego vimos, perdón que me avance, pero vimos cómo Norris le adelanta y depende en qué zona del circuito te lo encuentres, te lo puedes llevar por delante y causar un accidente muy grave porque iba muy lento. Sí. Entonces no entiendo cómo se permitió que ese coche siguiera rodando en pista. Y que si ese alerón se desmonta, ya no puedes fastidiarte a ti la carrera, que ya la tienes fastidiada de por sí. O sea, puedes fastidiar a 2, 3, 4 pilotos de los que vienen detrás. Y no, si es que además es muy peligroso. O sea, eso no se tenía que haber permitido. En el Team Radio de Norris, que no sé si lo habéis visto, o sea, es un vídeo en el que se ven las 2 últimas vueltas de Norris y se escucha su Team Radio en el mismo momento en el que supuestamente se lo dicen. Pues cuando se está acercando a Pérez, lo que el ingeniero le dice, o sea, que evidentemente el objetivo es adelantarlo, pero el ingeniero le avisa de que está Pérez para que tenga cuidado con él. De que se lo puede llevar por delante, que se lo puede encontrar al salir de una curva y adiós carrera también de Norris. No sé, y si no me equivoco también Gasly se desdobló de Pérez en ese momento, en esa última vuelta. Entonces, pues un coche yendo tan lento y más teniendo un alerón descolgado, es que no sé, me parece pues bastante Yo creo obvio. Que fue ¿sabes? un error muy grave de la FIA. Y sobre todo tan conservadores que han sido con lo del safety car, que sacamos el safety car a la mínima, que no me parece mal porque quizá por el espectáculo pues en muchas situaciones puede ser beneficioso, pero en esto, no sé, deberían ser un poco consecuentes y también tomar medidas. Se les olvidó la bandera, no la llevaron al Gran Premio. Sí, debe ser. Debe ser eso. Y bueno, después del toque ya, lo que acabamos diciendo, llega Norris a la lucha con Ricciardo y con Stroll. Y bueno, esa yo creo que fue lo mejor de la carrera en lo que viene siendo el deporte. O sea, y no se puede comparar. Es lo que es Fórmula 1 en estado puro, lo llamaría yo así. Llega Norris, hace, bueno, una serie, porque no es una maniobra, son varias. Yo me quito el sombrero. Consigue adelantar a todos. Y claro, luego lo que ha dicho Carlos, el Team Radio de Norris, que está en Twitter, no sé, cualquiera lo puede encontrar. Es impresionante cómo el ingeniero, o sea, lo remarcaba, creo que de la Rosa, la ejecución de las acciones que hace el ingeniero a Norris, diciéndole, o sea, una sangre fría de decir, podemos, o sea, no sé, a mí me abrumaba el cómo le estaba hablando el ingeniero en el momento en el que estaba, en las 2 últimas vueltas, viendo lo que podía llegar a conseguir y cómo le estaba hablando el ingeniero, no sé, yo, impresionante, o sea, lo que ha madurado, no sé si ha sido madurez de McLaren, pero el estado de forma que está McLaren como equipo, salvando el pit stop de Sainz, yo me quito el sombrero. Y ya está. Y Norris adelantó a los 2 coches, llegó a la penúltima curva, se encontró a Pérez ahí con su alerón medio descolgado, le adelantó, cruzó la última curva quinto y ahí acabó. Estas fueron las últimas curvas de Norris. Y así, esta era la foto finish, que le hacía ya una de estas, le hacía falta una de estas a la Fórmula 1 últimamente, porque... Bueno, un poco triste que sea porque un coche no tiene alerón, pero bueno, sí. Fue emocionante ver a ver quién pasa. Al final fue un poco decepcionante porque pasaron a Stroll, le patinó la parte de atrás del coche y ya no cogió velocidad y Ricciardo estaba demasiado lejos
y quedaron igual, pero bueno. Sí, bueno, fue bonito. Sí. Fue bonito y además ilustra sobre todo, yo creo, lo mal que lo hizo Stroll con el Racing Point, que es un coche que debería estar pues claramente delante del Renault, y Pérez lo demostró. O sea, no es algo ficticio. Pérez demostró que incluso podría estar luchando con Albon en la carrera. Bueno, de hecho se tocaron. No sé, y sin embargo Stroll es que no era capaz de pasar a Ricciardo hasta que no vi a Norris detrás, se precipitó, hizo un adelantamiento un poco extraño por fuera de la pista a los dos, y a partir de ahí pues un espectáculo de Norris que, no sé, me pareció maravilloso y le enseñó un poco a Stroll cómo tiene que hacer las cosas con un coche inferior al Racing Point. Y no sé, me pareció un bonito final de carrera. Nada que decir. O sea, el final de la carrera fue lo mejor. Que menos mal, porque llevamos ahí una cantidad de vueltas un poquito así. Pero bueno. Y por cierto, ganó Hamilton. Porque no hemos hablado de él. Bueno, claro. Pero ganó Hamilton. Ganó, efectivamente. Victoria incontestable. Sí. Ganó el de siempre. Como se dice popularmente. Es que lo hizo todo bien. No, nada. Ni un pero. Nada que decir. Digno de un tío que tiene 6 campeonatos del mundo. No hay nada que decir. O sea, ya son muchos años aguantando a alguien con el talento que tiene él. Y nada que decir. Y un buen coche. Sí, un buen coche también. El coche. De hecho, acompaña más el coche que el piloto, por lo menos en la primera carrera. Por cierto, un dato curioso que vi, no se me ocurrió a mí, lo vi en algún tuitero, que no recuerdo quién es. Las banderas de tela hacía muchos años que no se veían. Sí. Pusieron en las pantallas. Desde 2012, ¿no? No me acuerdo si... Bueno, sé que hubo grandes premios de Mónaco posteriores, donde sí que hubo de tela, pero que llevábamos muchos años sin verlas, es verdad, y ahí con el viento que se las lleva y llega a un punto que no sabes qué bandera es. Nostalgia. Sí. Yo las prefiero así, me parece más orgánico, más natural. Pero la verdad es que sí. Tenemos varios comentarios en el chat de Stroll. Gonzalo nos dice que está totalmente de acuerdo, que es muy mal piloto. Y también dice que coincide con Ramonet en que Movistar defienden a capa y espada a Carlos Sainz. Y sí, bueno, ¿quieres comentar algo de ello? ¿Tú mismo? No, yo ya lo he comentado, que es verdad, tenemos razón. Y creo que lo ve todo el mundo. Y incluso hay quejas, como es evidente, pero lo he comentado hoy en Twitter. Movistar es una empresa privada, igual que lo es pues Soy Motor, ¿no? Que es donde colabora Lobato. Entonces Lobato en sus retransmisiones y en sus vídeos va a decir y va a crear una narrativa que favorezca que la gente compre ese producto. Y la gente en España, la manera en la que se entiende el deporte es a través del nacionalismo. Entonces los pilotos españoles tienen que ser los mejores y perfectos. Y a mí, como fan de la Fórmula 1, me parece un error, pero lo entiendo porque así funciona la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, sí, es un hecho. Y Don Master 13 nos dice que Albon, que no ha recibido las suficientes críticas, yo creo, que debería haber recibido, que aparte de Ferrari ha sido la decepción de la carrera.